Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por la bendición de poder estar el día de hoy en este lugar. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Bendecimos la vida de todos y cada uno de los que están aquí y oro para que me des la gracia de compartir tu palabra, Señor. Oro para que nos des ciencia, sabiduría, Señor, de entender lo que tu escritura enseña, y que a través de esto cada vida de los que estamos en este lugar, Señor, sea bendecido conforme a tu propósito y conforme a tu perfecta voluntad. Señor, estamos en tus manos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y antes de dar lectura y poder entrar a los primeros puntos que vamos a abordar el día de hoy, solo quiero hacer otro paréntesis. Estamos a 2 días del evento Él es Vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El día de hoy mi esposa tuvo que ir con parte de la organización en mi representación, porque ya llegó a México en espíritu y en verdad, y ya empezaron la organización, la logística. Entonces, 2 puntos. Si tú apartaste tus boletos, hoy es el último día para liquidarlos, ya que el día de mañana se va a enviar todo lo de los boletos para que tengamos listos nuestros lugares. Entonces es importante que los apartes. Y pues si quieres comprar tu boleto, lo puedes comprar el día de hoy. El día de mañana lo puedes comprar, sí, pero ya no se te entrega un boleto físico porque no te vamos a ver. Entonces hasta el día domingo se te entregaría tu boleto, ¿de acuerdo? Pero necesitamos ya tener registrado cuántos son los que vamos a ir al evento, por atención a los anfitriones, y porque el evento hasta el día de hoy se encuentra en un 87% lleno, y en estos 2 días se va a acabar de llenar. Entonces, si te esperas a los últimos días, vas a querer, ya no va a haber boleto, por lo cual te motivo a que te apures. Ve conmigo, por favor, a Juan capítulo 14. Y vamos a darle lectura al versículo 6. Y si traes donde anotar, que espero que traigas donde anotar, ya que la enseñanza va a ser bastante larga el día de hoy, quiero que anotes como título al mensaje del día de hoy: la verdad oculta detrás del Halloween y del Día de Muertos. La verdad oculta detrás del Halloween y Día de Muertos. Te lo repito, el día de hoy no voy a predicar, voy a dar una enseñanza para equiparte con respecto a todo lo que tienes que saber del Día de Muertos. Y nació la intención de poder compartir esta enseñanza el día de hoy, porque estamos viviendo algunas batallas y algunas luchas en medio de esta temporada. Una de ellas fue con uno de los jóvenes que tenemos aquí en la iglesia, que está en la universidad. Y cuando él llegó a la universidad, al menos 2 o 3 de los maestros pidieron cooperación para la ofrenda del Día de Muertos y los decorativos, y algunos maestros dijeron que el que trajeran para la ofrenda del Día de Muertos y que vinieran disfrazados cierto día les iba a contar para calificación, y que quien no lo hiciera prácticamente iba a estar reprobado en esos días. Entonces algunos chicos de la iglesia tomaron la palabra y dijeron que ellos no lo iban a hacer, y pues que era importante que los tomaran en cuenta y que no los calificaran de esa manera, e incluso decían que ellos no se negaban a apoyar en otra cosa, ¿no? Uno de ellos dijo: pues yo no voy a llevar para la ofrenda de muertos, pero si me piden una cubeta de pintura o me piden escobas, recogedores, yo los traigo. O sea, no estamos peleados en contra del dar, pero no vamos a hacernos partícipes de esto. Y un maestro de la universidad le dijo a uno de ellos: pues si no lo haces para mí ya estás reprobado, ni entres a la clase. Y él llegó y me dijo: pastor, ¿qué hago? Y pues lo primero que le dije es: pues mira, si repruebas por amor a Jesús, hasta la reprobada va a ser de bendición, porque estás defendiendo tus ideales delante de esos maestros. Pero tomamos la decisión de asesorarnos con un abogado, y nos ayudó a redactar un oficio que metimos a su universidad, en donde él defendía las causas por las cuales no iba a celebrar el Día de Muertos, ¿no? Basándonos en el artículo 3 de la
la Constitución, donde enseña que la educación es laica, y al ser la educación laica, pues no pueden hacer uso de estos sistemas de creencia y todo esto. Y hemos estado peleando la buena batalla con algunos jóvenes. El día domingo hablaba de una pequeñita que tiene como 5 o 6 años y cómo el maestro la humilló delante de todos los compañeros por no querer vestirse de Día de Muertos y no querer traer para la ofrenda. Entonces estamos peleando una buena batalla, y siempre la excusa de los maestros para pedir eso es que es parte de nuestra historia y de nuestra cultura en México. Y el día de hoy te vas a dar cuenta que no es así. O sea, la adoración a Halloween y Día de Muertos, la adoración a los muertos, la adoración a los ídolos, no va de la prehistoria de México, sino va mucho más antes y tiene significados ocultos que el día de hoy vamos a descubrir y vamos a aprender, y que es importante que lo aprendas y lo memorices, no con el fin de atacar las creencias de otros, porque quiero ser muy claro con esto. O sea, la clase que te voy a dar no es para que digas, no, pues yo ya sé cuál es la verdad, entonces voy a ir con mi tía Chencha y le voy a decir que no pongo ofrenda porque se va a ir al infierno. No, espérate, o sea, el conocimiento nunca es para debatir, el conocimiento nunca es para pelear. La Biblia enseña que el conocimiento es para hacerte salvo a ti primero y después hacer salvos a los de tu casa, pero hacerlo en amor, nunca con juicio ni con confrontación, ¿verdad? Hay gente que le predica a alguien de Cristo y desde el primer día que les predicó ya quiere hablarles de sus creencias y de que tiene que quitar tantas cosas y todo esto. Y quiero decirte que así no funciona el reino, porque yo te lo voy a poner de esta manera, ¿no? ¿Cuántos llegamos aquí a la iglesia y teníamos debilidades como por ejemplo el alcoholismo o fumar o drogarse, qué sé yo? ¿Alguien llegó así? ¿O puro santo aquí? Yo llegué bajo esa condición. Yo te pregunto, si alguien te predicara de Cristo y te dijera, te invito a la iglesia cristiana, pero si vas, nunca vas a volver a tomar, ¿irías? Pues no, ¿verdad? Porque dirías, no, pues si me van a quitar mi chupe, mejor no voy. Entonces, si tú llegas con esa prédica, por eso la gente no quiere nada de Cristo, porque el evangelio de Dios no se basa en prohibiciones. El evangelio de Jesucristo se basa en una libertad de seguir a Jesús y una convicción del Espíritu Santo de dejar el pecado. Amén. Creo que tienes que comenzar anotando esto. Seguir a Jesucristo. Y si tienes tu manual, sería bueno que lo anotes ahí en tu manual, porque te va a ayudar mucho para cuando tengas que enseñarle a alguien de esto. Seguir a Jesucristo no es seguir un evangelio de prohibiciones, porque algunos creen que seguir a Jesús es, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello, ya no te puedes vestir así, ya no puedes hablar de esta manera. Y quiero decirte que si tú le predicas de Cristo a alguien de esa manera, ya lo espantaste. O sea, si viéramos el evangelio, que no es así, ¿verdad? Pero si viéramos el evangelio como el artículo de un buen vendedor, yo te diría qué mal vendedor eres, ¿verdad? Porque si alguien llega a tu casa y quiere venderte el líquido milagroso, ¿verdad? Que te quita las arrugas, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Quiero venderte este líquido, te vas a ver hermosa, pero te va a sacar manchas, pero igual y te da acné, pero igual y ni te sirve, pero cómpramelo. Pues no te lo va a comprar, porque va a decir, pues eso no sirve. Y si tú presentas el evangelio de esa manera, nunca vas a ganar un alma, porque el evangelio no se basa en prohibiciones, sino el evangelio se basa, anótalo, en una libertad en Cristo Jesús. El evangelio es libertad en Cristo Jesús y una convicción del Espíritu Santo que nos lleva a alejarnos del pecado. ¿Ok? ¿Qué es seguir el evangelio? Ser libres en Cristo y recibir la convicción del Espíritu Santo para alejarnos del pecado. No porque tú le digas a una persona, aléjate del pecado, se va a alejar. Yo quisiera preguntarte, ¿cuántos años batallaste tú con el pecado? ¿Cuántos años batallaste tú para llegar a Cristo? Y no porque te estén dice cambia y deja de hacerlo y pórtate bien y órale, corrígete, vas a cambiar, porque el que trae el cambio al corazón del hombre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? A mí me encanta esto y estoy por entrar al tema, pero eso lo estoy ocupando como introducción. Pero te
¿cómo permite que un homosexual entre a la iglesia? Y le digo, mira, la diferencia entre su pecado y el tuyo es que a él se le nota más que a ti. Y si a ti no te he corrido por tu pecado, ¿cómo lo correría él por el suyo? Y me decía, bueno, pues no lo corra, pero entonces dígale que está mal ser homosexual y que se va a ir al infierno si no se arrepiente. Y yo le decía, no se lo voy a decir, porque si alguien le va a hablar en este lugar, es el Espíritu Santo. O sea, yo no soy el Espíritu Santo. Mi trabajo es predicar la palabra, pero el Espíritu Santo va a hacer el resto. Y recuerdo que en una ocasión estábamos en una reunión en día domingo y empiezo a predicar de la palabra, y no prediqué acerca de ser homosexual ni nada de esto. Prediqué cualquier tema, pero en ese tema el Espíritu Santo empezó a moverse, a tal grado que sin haber hecho el llamado al altar, este joven pasó al altar y le pidió perdón a Dios. Dobló sus rodillas y le dijo al Señor, ya no quiero vivir así, ayúdame. Y el Señor lo levantó de ese lugar. Termino el testimonio diciéndote que hoy en día tiene como 29, 30 años y está a punto de casarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, no? Para que no haya confusión con una mujer, ¿ok? Para que no está a punto de casarse. Pero ¿quién fue el que hizo la obra? El Espíritu Santo. Entonces, no pretendas cambiar a la gente. Mejor ponlos en el lugar donde se cambian las personas, que es el lugar en el que el nombre de Jesús es invocado y está el Espíritu Santo. Esto que te voy a enseñar no es para atacar a nadie. Esto que te voy a enseñar no es para decirle a la gente que está mal, sino es para que crezcas en conocimiento y que en la medida de lo que el Espíritu Santo te vaya inspirando, sepas a quién hablar y sepas cómo responder cuando te cuestionen de por qué nosotros no hacemos algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo acá? Así es que quiero que vayas conmigo a la Biblia, a Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Dice de la siguiente manera: y Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Me encanta ese versículo porque en un solo versículo se resume toda la deidad de Cristo, ¿verdad? Hay un camino, más bien hay una frase que dice que todos los caminos llevan a Roma. Y quiero decirte que ese es un error, porque aunque todos los caminos llevan a Roma, solo hay uno que te lleva al cielo y se llama Jesucristo. Y lo que el día de hoy te voy a enseñar es la perspectiva de Jesús acerca de la muerte. Porque cuando Jesús dijo yo soy, se estaba refiriendo a su esencia eterna. Y aquí nos habla tres claves de quién es Jesucristo. Número uno, anótalo: yo soy el camino. Ok, anótalo: yo soy el camino. Solo hay un camino para llegar al cielo y ese camino tiene un nombre. El camino es Jesús. Número dos, yo soy la verdad. Si algo tenemos que aprender, si algo tenemos que conocer, si algo tenemos que estudiar, si en algo tenemos que creer, es en Jesús, en lo que Él enseñó, en lo que Él habló. Y número tres, Jesús dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. La palabra que mejor describe la deidad de Jesucristo es que Jesús es la vida. Y es por eso que como cristianos celebramos la vida en todas las formas. Celebramos la vida desde el vientre. Celebramos la vida porque Jesús vino y dio su vida. Dice la Biblia que fue a la cruz, murió ahí y resucitó al tercer día y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces tú y yo no tenemos un Dios que está muerto, tenemos un Dios que está vivo y que hoy en día está sentado a la diestra del trono de Dios. Por eso no sembramos y no adoramos y no exaltamos a la muerte, porque tenemos a un Jesús que venció la muerte. Amén. Así es que si traes tu manual, si lo pudiste comprar, quiero que lo abras en la primera hoja, que es la parte trasera. Un punto importante: mi esposa y yo
Durante estas semanas estuvimos desarrollando el manual, metiéndole un poco de estructura, pero al hacer un cambio de computadoras para poderlo imprimir, hay algunas palabras que se cambiaron o se les añadió un diéresis o algo que puede cambiar su significado. Entonces yo voy a ir leyendo y explicando el manual, y si en algún momento ves una palabrita que no te queda, conforme lo vaya leyendo, tú lo puedes ir corrigiendo para que sea entendible. ¿Estamos de acuerdo? Ya no escuché tan amenes ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a comenzar. Y lo vamos a hacer en una forma de introducción. Te voy a leer lo siguiente y de ahí voy a ir explicando poco a poco lo que el manual nos enseña. Para los que están anotando, que espero que seamos todos los que estamos aquí, puedes ponerle introducción. Nuestro país está lleno de tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Jesús enfrentó el engaño y la influencia de las tradiciones de su tiempo, como lo relata la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, versículo 1. Así es que abre tu Biblia, Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercó Jesús a ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ponga atención aquí. La primer vertiente que vamos a poner sobre la mesa es que existe una diferencia entre tradición y mandamiento. Anótelo, por favor. El primer punto que debemos de tocar es que existe una diferencia entre tradición y mandamiento. Mandamiento es lo que está escrito en la palabra de Dios. Tradición es la interpretación del hombre a dicho mandamiento. Y en México, mucho de lo que viene de nuestros antepasados viene de una tradición. Pero muchas de las tradiciones de nuestros antepasados se contraponen a lo que la palabra del Señor enseña. Y es más, vamos a leer el siguiente versículo. Anótalo ahí en tu libreta. Ve conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a dar lectura al versículo 23 y 24. ¿Ya lo tenemos? Desde el versículo 21 vamos a leerlo. Dice la palabra: porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué es lo que la Biblia nos está hablando en Mateo capítulo 6, versículo 24? Que tienes que aprender a definir tu corazón. Si la ley de Dios
o las tradiciones de este mundo. Porque hay algunos cristianos, aquí no, en otros lugares, que pretenden agradar a Dios conservando las tradiciones de este mundo. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántos de nosotros, cuando era 23, 24 de diciembre, teníamos la costumbre y la tradición, por ejemplo, de mecer al niñito Dios? ¿Alguien lo hizo acá? ¿No? Y algunos de nosotros lo hicimos de generaciones. Yo conocí a una mujer que tenía a su niñito Dios y lo tenía desde generaciones pasadas, ¿no? O sea, me decía, este niñito fue de la tatarabuela, fue de la tatarabuela, fue de la bisabuela, fue de la abuela, y me le doraron a mí. Y ella decía, yo se lo voy a dar a mis hijos. Y recuerdo que cuando ella empezó a buscar a Dios, nosotros le hablamos de la importancia de, si pones tu corazón en Dios y decidiste seguir a Jesucristo, no puedes estar en dos lugares. O sea, o es agradas a Dios o sigues con las tradiciones de este mundo. Porque tradición se define como religión, y Jesucristo no es una religión. Y tuvimos que hablar con ese hermano y decirle, ¿sabes qué? Honrando esto y conservando esta tu casa, en otras palabras, le estás diciendo a Jesús que no has confiado de todo en Él. ¿Por qué? Porque Jesús no sigue siendo un niñito Dios. Jesús ya creció. Dice la Biblia que tuvo 33 años y después de ahí está en el cielo por la eternidad, y no es un niño. Entonces define cuál es tu corazón. Y yo veía cuál era la lucha que ella tenía, porque decía, es que esto lo han hecho mis generaciones desde hace muchísimos años. A mí me lo enseñaron de niña, pero Jesús está diciendo aquí en Mateo capítulo 6 versículo 24 que nadie puede servir a dos amos. Y eso es lo que Jesús nos está hablando el día de hoy. O conservas tus tradiciones o decides honrar a Jesús. Pero nadie puede honrar a Jesús conservando sus tradiciones. Dice la Biblia que los fariseos se quejaban y decían, ¿por qué tú no haces lo que la tradición enseña? Y Jesús decía, porque ustedes quieren conservar las tradiciones pero rompen las leyes de Dios. Entonces tienes que aprender a poner tu corazón en el lugar correcto. ¿Qué prefieres defender en tu vida? ¿Las tradiciones erróneas de tus padres o los mandamientos de Dios que te dan vida? ¿De acuerdo? Ponlo ahí en tu libreta. ¿Qué prefieres conservar? ¿Las tradiciones erróneas de tus padres o los mandamientos de Dios que nos dan vida? Y voy a seguir leyendo. La mayoría de las personas no saben realmente cuál es el trasfondo de las fiestas religiosas que celebran año con año sin consultar la máxima guía para el crecimiento que es la Biblia. Aquí hay un punto importante, y si estás anotando esto es importante. En la Biblia no existe ni un solo versículo donde se haya adorado, honrado, respetado o venerado a un muerto. ¿Ok? Te lo voy a repetir. En la Biblia no existe la adoración, el culto y la honra hacia los muertos. Y te voy a explicar por qué. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Y mientras la gente en el mundo ve la muerte como una pérdida, los hijos de Dios vemos la muerte como una ganancia. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto, ¿verdad? Hay gente que se la vive pensando, es que cuando me muera, ¿qué me va a pasar? Y no sé qué va a pasar si llego a ese momento o a ese punto o a ese lugar. Pero yo quiero decirte que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué ganamos cuando morimos? Porque vivimos para buscar a Jesús, y cuando nos muramos vamos a estar con Él. ¿Alguien puede decir amén a esto? Entonces en la Biblia no existe la adoración a la muerte. En la Biblia no existe la veneración a aquellos que están muertos. El Halloween y el Día de Muertos son fiestas paganas. Y anote esta palabra, paganas. ¿Qué significa la palabra pagano? Pagano se traduce como todo lo que se contrapone a la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Te lo voy a repetir. Pagano se traduce como todo lo que se contrapone a la verdad de Dios.
Si la Biblia dice que tenemos que honrar la vida porque la vida es Jesús, y alguien dice que tenemos que venerar la muerte, entonces eso sería pagano, porque es contrario a la verdad. El Halloween y el Día de Muertos son fiestas paganas que no tienen nada que ver con un verdadero cristianismo plasmado en las Escrituras. Muchos de nosotros, por falta de conocimiento, y en especial del pueblo mexicano, han caído en las garras de la traición y el satanismo disfrazado de proclamación de doctrina anticristiana. Te lo voy a poner de esta manera. El enemigo nos lleva años de ventaja en esto, porque una de las estrategias del diablo es llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Anótalo, porque esto es importante. ¿Ok? La estrategia favorita del enemigo es llamarle a lo bueno malo y llamarle a lo malo bueno. Te lo voy a poner de esta manera. Tuvimos un caso con una chica que está estudiando en una universidad en Ciudad de México, en UNAM, y un maestro se paró y dijo: les van a hacer unas preguntas, ya que tienen su sistema de seguro y de salud y todo esto. Y un maestro, sin mucha prudencia, hizo una pregunta abierta a todos los jóvenes que estaban en el salón y preguntó: queremos preguntar, ¿alguien es virgen en este salón? Entonces una de las chicas, que es cristiana, levantó la mano, y el maestro al voltearla a ver, la vio como un bicho raro y dijo: uy, virgen, miren, póngale un altar a la virgen. Y todos los compañeros empezaron a hacerle burla, a tal grado que dice ella que fue casi un año de acoso, tanto de alumnos como de maestros, que iba caminando por las aulas de la universidad y gente grotesca se le acercaba y le insinuaba cosas y se burlaban de ella por guardar su virginidad. ¿Te das cuenta cómo el enemigo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno? ¿Y cómo lo hizo con el Día de Muertos? Lo hizo de esa manera. Se los voy a poner aquí y no se sienta pecador si lo hizo. Pero ¿cuántos vieron la película de Coco? Si yo antes de predicarte de esto te hubiera preguntado qué te pareció, algunos hubieran dicho: ay, no, la abuelita. Ah, no, qué bonita la canción de Coco. Te lo voy a poner de esta manera. Fui a Ecuador y una hermana en Cristo me dijo: me encanta México, pastor. Yo le dije: ¿en serio? ¿Por qué? Y me dice: es que vi Coco. Y me decía: es que qué padre cultura y esto y el otro. Y yo decía: bueno, pues es que, ¿sabes qué es lo que ha hecho el enemigo? El enemigo ha querido hacer amigable lo que es un culto y una adoración a Satanás. Y a veces ha querido ponerlo en caricaturas para que lo veas como inofensible, pero su fin de todo esto es muerte. Porque todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos y todo lo que tiene que ver con Halloween, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con un culto y una adoración a Satanás, que lo está disfrazando de algo amigable, que lo está disfrazando de una buena canción, de una buena tonada, pero a veces no sabemos ni lo que estamos viendo, ni lo que estamos cantando. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos. Dice la Biblia en Oseas capítulo 4 versículo 6. Yo creo que es un versículo que todos conocemos, y quiero que alguien más busque, por favor, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuál es el gran problema de muchos de los cristianos en la actualidad? Que no sabemos, que no estamos listos para responder a los argumentos que alguien lanza en nuestra contra. Porque te lo voy a poner de esta manera, ¿no? Si llegas a tu casa y de repente ves, o llegas a casa de un familiar y ves la ofrenda de los muertos, ¿verdad? Y te dice: ándale, mijo, agarra un pan de muerto de ahí, de los que están en la ofrenda. Pues obviamente tú le vas a decir que no, porque sabes que eso está mal. Entonces tú vas a decir: no, pues no me lo voy a comer. Y ellos te van a decir: a ver, ¿y por qué no? ¿Y dónde la Biblia dice que no se puede poner? Y algunos de nosotros no sabríamos ni cómo responder a eso.
Es por eso que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Alguien puede leer, por favor, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1? No se amontonen, cualquiera. 1 Timoteo 4, 1. ¿Apostatarán? Wow, escuchen esto, búscalo en tu Biblia porque este versículo es tremendo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, como Espíritu está con E mayúscula, hace referencia a Dios. Y dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Los tiempos que estamos viviendo ahora. O sea, el postrero tiempo es hoy. Habrán algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué significa la palabra apostatar? ¿Qué creen que signifique? ¿Cómo? Negar, abandonar, engañar. ¿Alguien más? Confundir. Anótalo. Apostatar. Apostatar se define como abandonar una idea. Apostatar se define como abandonar una idea para seguir una mentira. Alguien que apostata de la verdad es alguien que, conociendo a Cristo, sigue haciendo cosas que no le agradan a Jesús. De acuerdo, a alguien que apostata es alguien que sabe lo que la Biblia dice, que sabe lo que la Escritura enseña, pero sigue caminando, sigue viviendo y sigue actuando como Él desea. La Biblia enseña que aquellos que buscamos a Dios, aquellos que amamos al Señor, no podemos volver atrás. Ya conocimos la verdad y ahora que caminamos en la verdad, tenemos que aprender a caminar en dicha verdad. Sigo leyendo. La presente investigación no pretende atacar una religión en especial, simplemente pretende dar información recopilada a la luz de la palabra de Dios con el propósito de que nosotros que creemos en Cristo sepamos defender nuestra fe delante de todas las personas. Ahora, vamos a seguir avanzando. Si tienes tu manual, capítulo 1. Si quieres o estás anotando, puedes poner como título Los muertos y el Halloween. Los muertos y el Halloween. La celebración de Día de Muertos es una mezcla de devoción mística y religiosa con tradiciones comunicadas por nuestros antepasados mexicanos desde hace más de 3,000 años. O sea, la adoración a los muertos tiene más de 3,000 años. Miles de personas en México cada 1 y 2 de noviembre esperan recibir las almas de sus difuntos con veladoras, imágenes de santos y alimentos en sendos altares preparados específicamente para ellos. Se llora en los panteones y se festeja en las casas, esperando que las ánimas de los difuntos vuelvan y pachangueen con los vivos. Mientras se va de casa en casa pidiendo calaverita, se regalan dulces con formas cómico macabras y se recitan poemas burlones donde la muerte es la principal actriz. Aquí hay varios puntos importantes que debemos de atender. Número 1, y si lo quieres anotar como el primer principio, la Biblia enseña que nadie que esté en el cielo o en el infierno puede volver. ¿Ok? Anótalo. La Biblia enseña que nadie que esté muerto
sea que esté en el cielo o en el infierno, puede volver. Para esto, quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 16 y vamos a darle lectura al versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Lo voy a leer rápidamente. Dice la Biblia: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este está siendo consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Me voy a ir muy rápido en esta historia. Esta historia se conoce como la historia del rico y Lázaro, y malentendidamente algunos le llaman la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué significa la palabra parábola? Parábola significa un cuento o una personificación de algo real a través de algo ficticio. Pero quiero aclararte este primer punto. La historia del rico y Lázaro no es una parábola. Te voy a explicar por qué. Porque hay una regla bíblica que nos enseña que las parábolas nunca llevan nombres propios. Te voy a poner un ejemplo. La parábola de los 10 talentos. ¿Dice la Biblia cómo se llamaba el Señor? ¿Dice la Biblia cómo se llamaba el que tenía 1, 2 o 5 talentos? No. La parábola del hijo pródigo. ¿Dice cómo se llamaba su padre? ¿Dice cómo se llamaba el hijo pródigo? ¿Dice cómo se llamaba el hermano mayor? No. Entonces las parábolas nunca llevan nombres propios. Y si en esta historia se menciona a Lázaro y a Abraham, eso quiere decir que esta historia no es una parábola, no es una historia real de un acontecimiento verdadero. Y te voy a resumir lo que está pasando acá. Dice la Biblia que muere un hombre rico, que es el simbolismo de aquellos que se dedicaron a hacer riquezas en este mundo, pero se olvidaron de las riquezas celestiales, que es la vida eterna. Y murió Lázaro, que es el simbolismo de aquellos que vivieron para hacer tesoros en los cielos, de la pobreza espiritual que Jesús habla en la historia del monte de las bienaventuranzas. Dice la Biblia que ambos mueren y uno fue llevado al Hades. Anota ahí en tu libreta: Hades. La pregunta es: ¿qué es el Hades? El Hades es el infierno, pero la Biblia le pone 3 nombres al infierno, que es infierno, que es Hades
y que es Seol. Cuando veas en la Biblia infierno, Hades o Seol, significa lo mismo: lugar de castigo y condenación eterna. Solo que Seol viene del hebreo, Hades viene del griego e infierno viene del latín. ¿Qué quiere decir esto? El infierno es real. Vuelta con el que está a tu lado y dile: escucha, hermano, no vaya a ser la de malas. Nada más dile: arrepiéntete, hermano. El infierno es real. Y dice la Biblia que cuando el hombre rico se fue al infierno, empezó a ser atormentado en ese lugar. Y dice la Biblia que en el infierno tenía memoria de sus hermanos que todavía estaban vivos. Entonces, ¿los muertos tendrán memoria? Sí, pero quiero que sepas esto: en el infierno la memoria que tienen los muertos se ocupa como una forma de tormento por la eternidad. Y dice la Biblia que él hablaba con el padre Abraham, que dice la Biblia que estaba en el seno. Punto importante, anótalo ahí. Yo sé que los que vienen a doctrina, ya me lo sé, pues haz como que no te lo sabes y aprende, hermano. ¿Okay? ¿Qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham era el lugar donde iban los muertos antes de la venida de Jesucristo. Era comparable al cielo y era un lugar de estadía para los que murieron antes de Jesús. De ahí la Iglesia Católica saca el concepto del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Alguien que me pueda decir? No se amontonen. Un lugar de espera para los muertos. Ok, el purgatorio se define de la siguiente manera, anótalo, porque eso es importante que lo sepas. El purgatorio se define como un lugar previo o de estadía para aquellos que esperan el juicio eterno. ¿De acuerdo? El purgatorio es un lugar de estadía para aquellos que esperan el juicio eterno. Y quiero decirte que el purgatorio no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en el libro de Hebreos capítulo 9 que una sola vez morirá el hombre y después de esto, el juicio. La Biblia dice que en una ocasión estaba Jesús y estando Jesús siendo crucificado, tenía al lado de él a dos rateros. La tradición les pone nombre, la Biblia no les pone nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman de acuerdo a la tradición? Pedro y Pablo, ¿cómo se llama? Dimas y Gestas, ¿no? Y dice la Biblia que mientras uno condenaba a Jesús y le decía: órale, si eres Jesús, bájate de esta cruz, no, que muy poderoso, el otro lo voltea a ver y le dice: si eres el Salvador del mundo, permite que vaya contigo al cielo. Y Jesús responde textual: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús dijo: cuando mueras te irás al paraíso, está hablando que no hay un lugar intermedio, no hay un purgatorio. Cuando mueres es el juicio y después del juicio, vida eterna o condenación eterna. No hay más. ¿Vamos bien hasta acá? Pero dice la Biblia que el hombre rico le decía al padre Abraham: Abraham, manda a alguien que les anuncie, porque si alguien volviera de entre los muertos y les anunciara que el infierno es real, tal vez se arrepentirían. Y el padre Abraham le responde: nadie de los que está aquí y de los que está allá podrá volver de entre los muertos. Así es que alguien que pone su ofrenda para que los muertos vuelvan y se echen su taco de carnitas, ¿verdad? Se fumen su puro o se echen su tequilita, no es real. Se contrapone a lo que la Biblia enseña. Y esto también nos ayuda a entender, anótalo, que todos aquellos farsantes que te dicen que son espiritistas, que te dicen que pueden invocar a tus muertos, que te dicen que pueden ver la vela y traer a tu familiar muerto para que te diga buenas noches, te están mintiendo. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice:
una sola vez morirá el hombre y después de esto, el juicio. Y no es parte de la clase, pero es muy importante. Si tienes algo que decirle a alguien que amas, esperarte a que se muera es muy tarde, porque ya no lo va a oír. Hay gente que dice: es que yo voy a ir el 1 y el 2 a la tumba y le voy a hablar a mi familiar que está muerto. Él ya no te escucha, porque él ya no está ahí. Cuando tú vas a Israel, llegas a Jerusalén, hay un lugar en donde está la tumba de Jesús, pero Jesús ya no está ahí, porque Jesús resucitó. Entonces ir al panteón para limpiar la tumba, para llevarle flores, sería hacer un culto y una adoración a la muerte y a alguien que ya no está ahí. Entonces tenemos que ir aprendiendo de todo eso. Vamos a seguir avanzando, porque si no me extiendo mucho y no acabo nada nunca. Ok. Miles de personas en México cada 1 y 2 de noviembre esperan recibir las almas de sus difuntos con veladoras, imágenes de santos, alimentos en sendas, altares preparados específicamente para ellos. Se llora en los panteones y se festeja en las casas, esperando que las ánimas de los difuntos vuelvan y pachanguen con los vivos. Mientras se va de casa en casa pidiendo calaverita, se regalan dulces con formas cómico macabras y se recitan poemas burlones donde la muerte es la principal actriz. Ya desmentimos el primer error, que es la ofrenda de los muertos, creyendo que 1 y 2 los muertos regresan. Otro punto importante, lo voy a hablar un poco más adelante, pero es importante que lo sepas, ¿ok? Los cristianos no pedimos, ni nuestros hijos piden un truco. ¿Por qué? Porque eso viene de una tradición mucho más antigua que el catolicismo. Y ahorita la voy a explicar. Entonces, si te dicen en la escuela o te dice tu hijo: es que ¿por qué los otros niños sí salen y les dan dulces y nosotros no podemos? Porque el diablo quiso hacer amigable el tomar sus almas. Y perdonen por lo que estoy diciendo, suena muy duro, pero es la verdad. Porque alguien que llegue y dice dulce o travesura y hace adoración a la muerte, ¿qué está haciendo? Se está ofreciendo y se está entregando por un dulce. Estamos hablando del alma y de la eternidad de nuestros hijos, y tenemos que enseñar a nuestros hijos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que son cristianos, que aman a Jesús, y que si están con Jesús no pueden seguir haciendo esas cosas. Hay padres que dicen: pues que se disfrace de algo bueno, que se disfrace del Spider-Man, ¿no? O estás en la luz o estás en las tinieblas. No seas tibio, ¿verdad? Yo conocí, ¿se los cuento o no se los cuento? ¿Sí? ¿Alguien está aprendiendo? Hace algunos años, en la iglesia de mi suegra, tuvimos una liberación. Y la liberación no fue de un hombre, fue de un niño de 6 años. ¿Y sabes por qué lo tuvimos que liberar? Porque el niño en la iglesia de mis suegros era terrible. O sea, hay niños inquietos. Él no era inquieto, él era terrible. Un niño ingobernable, que los padres no lo podían sujetar, que cuando empezaba la alabanza, la adoración, gritaba, corría, pateaba sillas, se movía de un lado a otro, hasta que el Espíritu Santo le hizo sentir a los pastores de esa iglesia que había algo dentro de él. Entonces lo llevaron a administración, empezaron a hablar con él, y cuando empezaron a orar, un demonio se le manifestó. ¿Y sabes cómo entró ese demonio? Porque unos meses antes, había sido noviembre, llegó el tiempo de disfrazarse. ¿Y sabes de qué lo disfrazaron? De Chucky, el muñeco diabólico. Entonces el niño, disfrazado y con un cuchillito de juguete, iba corriendo por todos lados y decía: yo soy Chucky, soy el muñeco diabólico. Escucha eso, muñeco diabólico. Estaba diciendo que le pertenecía ¿a quién? Al diablo. Y a través de eso entró un demonio dentro de él. Los padres, sin entendimiento, imprudentes, le ponían al niño películas de terror. Y quiero decirte, los hijos de Dios no vemos películas de terror, porque las películas de terror son una puerta abierta para los demonios.
Hay gente que dice, no, es que yo quiero que Dios me use en liberación, entonces por eso veo películas de terror, para ver cómo le hacen. Amado, no estás viendo cómo echan demonios, se te están metiendo a ti. ¿Por qué? Porque andas viendo cosas. Ya hay algunas películas, y no quiero condenar a nadie ni que nadie se sienta pecador, pero la neta, ¿quién ha visto las películas del Conjuro? Seamos sinceros, yo también la vi. Ya empezaron algunos. Todas las películas del Conjuro invocan nombres de demonios reales. Invocan nombres de espíritus que nosotros, cuando liberamos gente, reprendemos esos demonios. ¿Y qué crees que pasa cuando en una película lo escuchas? Lo que estás escuchando, tarde o temprano te va a gobernar. Entonces tenemos que aprender esto. Nosotros somos luz y estamos en contra de un mundo de tinieblas, y aquellos que le pertenecen a Cristo no le dan lugar al diablo. Escucha, la Biblia dice que hay una puerta que atrae luz a tu interior. ¿Cuál es la puerta que da luz a tu interior? Los ojos. Diga conmigo, los ojos. Eso quiere decir que de lo que ves estás lleno. Voltea con el que está a tu lado y sonríele y dile, ¿qué estás viendo? ¿Verdad? Algunos todos los días ven a la Pati Chapoy, y como todos los días ven a la Pati Chapoy, ¿de qué están llenos? De chisme. ¿verdad? Por eso de repente no vino el hermano. Yo creo que anda mal, sí, ¿verdad? Cuéntame de qué anda mal. Espérate, Chapoy cristiana, ¿qué te importa? Ora por el hermano, no te tienes que enterar. Pero yo te pregunto, alguien que se la pasa viendo películas de terror, ¿de qué crees que esté lleno? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la gloria de Dios? No, está lleno del diablo. Porque el interior del hombre se alimenta de la puerta del alma, y la puerta del alma son los ojos. Y quiero ser muy puntual aquí, porque hay un peligro tremendo. Tal vez no es el tema, pero es muy importante. Y incluso voy a hacer una prédica acerca de esto. Hay un demonio que está atacando a nuestra generación, a los jóvenes y a los niños de esta generación. ¿Sabes cómo se llama? Pornografía. Nos acaban de dar una estadística que del 100% de los jóvenes, hoy en día al menos un 80% es adicto a la pornografía. Eso quiere decir que si el día de hoy hay aquí 60 jóvenes, al menos 50 tienen problemas con pornografía. ¿Y sabes cuál es el problema de la pornografía? Que hay padres que no cuidan de sus hijos. Te lo voy a poner así. Es más, te lo dejo de tarea. ¿Cuántos papás tienen hijos con celular? Levante la mano. Te lo voy a dejar de tarea. Quítale el celular y ve su historial de búsqueda de la última semana. Y me equivoco, y Dios es mentiroso, si no encuentras en eso pornografía. Hay hijos esclavos del diablo. Y una señorita que ve pornografía y no se ataca ese demonio, va a terminar siendo una promiscua. Va a terminar acostándose con cualquiera, porque lo que ve sus ojos se llena su interior. Un joven que se la pasa viendo pornografía va a terminar siendo un depravado sexual. No va a poder ver a una mujer normal, la va a ver siempre con connotación sexual. Y los padres no estamos listos para atacar eso. Y digo, no estamos listos, y algunos no están listos porque también lo consumen. Lo que ves es lo que llevas por dentro. Así es que voltea con el que está a tu lado y pregúntale de nuevo, ¿qué andas viendo? Consejo: si me vas a tomar la palabra, que espero que me la tomes, no le avises a tus hijos que le vas a revisar el celular, porque avisarle que lo vas a ver y darle 3 minutos implica que borre todo lo que sabe que no debe de tener. No le avises, quítaselo. Es más, ahorita saliendo de la iglesia, quítaselo. Y si tiene un problema con la pornografía, tráemelo. No dejes que el diablo lo envuelva. No dejes que el diablo lo consuma.
Las estadísticas dicen que el primer acercamiento a la pornografía empieza a los 8 años, en la primaria, porque compañeritos que ya tuvieron acceso a eso se los muestra. Las estadísticas dicen que la primera relación sexual en México comienza entre los 11 y los 12 años. ¿Por qué comienza tan prematuro? Porque el diablo nos lleva ventaja. Ya vemos padres que no les estamos estorbando a nuestros hijos para su pecado. Perdón por lo que voy a decir, hermanos, pero si hoy tu hijo muriera y está viendo pornografía, se va al infierno. Y el culpable somos algunos de nosotros por haberles dado celular si no están listos para eso. Hay aplicaciones que tú puedes instalar, y yo sé que aquí los jóvenes me van a odiar, pero qué bueno para que se arrepientan. Hay aplicaciones que puedes instalar para que veas desde tu celular lo que tu hijo ve desde el suyo. Y algunos dicen, ay, eso es ser exagerado. No, eso es cuidar a tus generaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Ya no escuché tantos amenes. Ay, es que mi hijo quiere celular para ver el TikTok. ¿Hasta crees? Sigamos avanzando. El Halloween es una fiesta de carácter religioso y místico, con su más primitivo origen en los pueblos celtas de hace miles de años. Anote esta palabra porque es importante. Celtas. Sí, hermano. Algunos cristianos no mandan a sus hijos a pedir, ni los disfrazan para pedir, pero los niños llegan, los niños de las cuadras o de las calles, llegan a las casas de los cristianos. ¿Qué tan bueno es que los cristianos les den dulces a los niños? Ok, excelente pregunta. Los cristianos no damos dulces. Y lo que, así ya rayándole a casi que eres un mundano, lo que podrías hacer, porque hace 2 años mi esposa y yo lo hicimos una propuesta evangelística. ¿Qué es lo que hacía? Cuando un niño llegaba a nuestra casa y nos decían dulce o truco, nosotros le decíamos, no te damos un dulce por la muerte, pero queremos darte un regalo de parte de Jesús. Y les dábamos un dulce y les dábamos un Nuevo Testamento, les dábamos una pequeña Biblia, les dábamos un versículo de la Biblia y enfocábamos su corazón a Jesús. Pero si tú no tienes el tiempo ni la paciencia de hacerlo, no les des. No, lo que llegamos a hacer mi esposa y yo, apagamos las luces para que ni nos toquen, y si nos tocan ni salimos. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser el culpable de que otros se maldigan. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque ahorita te voy a explicar, precisamente vamos a llegar ahí, qué significa el dulce o truco, para que conozcas el significado profundo y ocultista que hay detrás de esto. Entonces, para que quede claro, los cristianos no damos dulce o truco. Sí, hermana. Claro, porque, o sea, eso es tal vez las ramas de algo que es más profundo, pero sigue siéndolo. ¿Me explico? Es como si dijera, y no por atacar a nadie, pero es la verdad y es la Biblia, ¿no? Salmo 115, no adorarás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿no? Y dijeras, no, pues es que, o sea, yo ya tiré todos mis cuadros de San Goloteo y San no sé qué, perdón, no me sé santos, ¿no? Pero mi abuelo decía que San Goloteo era el santo de los borrachos, ¿no? Porque siempre andaban y nunca se caían. Pero bueno, esa es otra prédica, ¿no? Y como que dijeras, ya quité todo eso, pero va a guardar mi estampita de Juan Pablo II, ¿no? O sea, ya no estás haciendo todo lo demás, pero eso poquito echó a perder todo lo que hiciste. Entonces, los cristianos no adornamos nuestras casas, ¿no? Sí. ¿Podemos comer pan de muerto? Sí, siempre y cuando lo vendan en el hornito. No es cierto. Es que el hermano tiene una panadería. Pero es que ese viene orado y ayunado y le echan masa de la buena y harina consagrada al Espíritu Santo. Comercial es, pero mi pan de regalía. No comemos un pan que está consagrado a los ídolos.
O sea, si llegas a casa de alguien que es católico y te ofrece pan, no te lo comas, porque no sabes si estuvo ofrecido a alguien antes que te lo comas. ¿Me explico? Pero el pan de muertos no se llama pan de muertos, se llama hojaldra. O sea, ese es su nombre. Así lo bautizaron por la festividad y para hacerlo comercial. Como en diciembre la rosca de Reyes. O sea, es una rosca de pan, no es de Reyes. Y la compras y te es rico y te sabe bien, claro. Y al final uno puede decir, híjole, es que yo no sé si el panadero pues lo consagró a sus santos y a sus ídolos. Por eso oramos por los alimentos. Porque cuando tú oras por los alimentos estás diciendo, todo ofrecimiento que se haya hecho a esto, yo lo rompo en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Por eso te lo pondría, ¿no? Porque hay gente que dice, es que yo creo que es pecado comer pan de muerto, entonces no comas verduras, porque todas las verduras fueron consagradas a San Isidro Labrador, y cuando te las tragas te estás tragando pedacitos de San Isidro. Pero por eso oramos por los alimentos. Porque cuando yo oro, yo siempre que oro digo, Señor, yo bendigo y santifico estos alimentos. Entonces, para dar resumen, porque es una buena pregunta, la Biblia dice, el avisado ve el mal y se agacha, el incauto lo recibe de frente. Te lo pongo así, aquí en Almoloya yo acostumbraba a comprar una longaniza en cierto local, y yo decía, esta es la buena. Pero en una ocasión que llegué, tenían un montón de ídolos africanos, un altar de la muerte y todo eso. Yo decía, bueno, está buenísima la longaniza, pero yo no me quiero contaminar con eso. Y aunque oro y bendigo los alimentos, mejor no lo compro ahí. Mejor compro en otro donde no está tan buena y creo que no tiene tanto ofrecimiento, algo que está totalmente ofrecido, algo que no viene de parte de Dios. ¿De acuerdo? Pero aquí hay un punto importante y con esto cierro para seguir avanzando. Existen dos clases de pecados, anótalo. ¿Cuáles son las dos clases de pecados? Número uno, el pecado que la Biblia enseña. O sea, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Llámale como quieras, pero es pecado. Segundo tipo de pecado, el pecado que tu conciencia condena. O sea, para mí no es pecado comer pan de muerto, para mí es una hojaldra. Pero si para alguien de aquí dice, es que yo creo que para mí sí es pecado, bueno, para ti eso es pecado. Pero el hecho de que Dios te lo haya mostrado a ti no significa que vas a juzgar a los otros que lo hacen, porque esa es una revelación propia y personal. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Sí me expliqué? ¿Quedó claro? Ok, seguimos avanzando, porque se me está acabando el tiempo y ya tengo que terminar. Ok, el Halloween, pongan mucha atención a esto porque esto es muy interesante. El Halloween es una fiesta de carácter religioso y místico, con sus primitivos orígenes en un pueblo celta de hace miles de años. Hoy en día se espera que en ella lo misterioso, diabólico y oculto conviva con lo humano. Todos festejan disfrazados de espantos y se busca de casa en casa dulces de regalo, mientras los niños disfrazados que lo hacen gritan trick or treat, o sea, dulce o truco, ¿no? O trato o truco. Todos o casi todos festejan el mal y la muerte entre cuentos de horror, decorando sus casas con cosas famosas como Jack o Lantern, que es la linterna de Jack, que son las cabezas vaciadas con rostros tallados e iluminadas con dentro con una vela encendida. Se los voy a resumir esto porque es mucho, pero es un punto importante, ¿ok? Anótelo ahí en su libreta. El Halloween y el Día de Muertos tiene su origen en una religión o en un grupo demográfico que eran los celtas, en donde los celtas celebraban una religión que llevaba por nombre los druidas. Anótenlo, los druidas. Ese sistema de creencia se llamaba así porque los sacerdotes satánicos de esa religión eran druidas. O sea, como decir, en el cristianismo el pastor, el druida era el sacerdote satánico. Y estos druidas se creían en esos tiempos de la antigüedad que ellos tenían poderes diabólicos y que si ellos maldecían a alguien, los demonios lo iban a atacar. Pero lo que hacían los druidas es que cuando llegaba el 31 de octubre,
ellos iban casa por casa y daban esta famosa frase: trato o truco. El trato era el siguiente, anótalo. El trato es que si le daban el dinero que ellos pedían, o si tenían un hijo recién nacido, o tenían una mujer virgen, el trato era: o me das el dinero, o me das a tu hijo, o me das a tu hija virgen. ¿Para qué querían el dinero? Para hacerse rico. ¿Para qué querían a sus hijos? Anótalo. Para sacrificarlos delante de sus dioses. ¿Para qué querían las mujeres vírgenes? Para abusar de ellas. Entonces iban casa por casa, trato o truco. Si la familia pagaba lo que ellos pedían, quedaba en trato, pero si no, lo llevaban al truco. Y el truco que ellos tenían era lanzar y proferir maldiciones sobre la familia, sobre la casa y sobre los hijos, declarando que un espíritu inmundo iba a venir sobre esa casa para atormentar y matar a todos los que vivían ahí. Pregunta: ¿dulce o truco es tan amigable como parece? No, porque venía de un origen ocultista, de un origen que atormentó a los celtas hace más de 3000 años, incluso antes de la aparición de la Iglesia Católica. Entonces cada que el niño va a la puerta y toca y dice dulce o truco, o como lo dicen en Estados Unidos, no, trato o truco, lo que están haciendo es mención a lo que hicieron los druidas y los celtas, en donde mataron y ofrecieron a miles y miles de niños en los altares paganos. Entonces, te repito, el enemigo quiere hacer amigable algo que viene de un origen de muerte y de un origen de destrucción. Por eso los cristianos ni damos dulces, ni sacamos a nuestros hijos a darlos. Si alguien llega y te toca, ay, es que si no doy me avientan huevos, o me patean el tapete, o me grafitean la puerta, que te lo hagan, pero que nadie se vaya al infierno por tu culpa. Estamos hablando esto con claridad. ¿Vamos bien hasta acá? Así es que ya tengo que terminar. Voy a avanzar estos últimos 4 minutos. Así es que vamos a seguir leyendo, los que tengan su manual, hasta donde pueda llegar. Lo que ya no pueda llegar, todo lo demás ya son datos históricos del origen ocultista del Día de Muertos en México y del Halloween en Estados Unidos. Pero intenté darte lo más relevante para que lo entendamos. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Los niños de muchas partes del mundo esperan ansiosamente este día, pues se disfrazan y regalan dulces. En los hogares ahora hacen decoraciones y se comparten los alimentos con los muertos en este día. Pero todo es tan bueno como se ve. Podemos vencer a la muerte con reinos de ellos, comiendo una calavera de dulce o haciéndole poemas o canciones. ¿Puede un inocente disfrazarte y enfrentar a nuestros hijos con lo malo y lo oculto? Con esta investigación no esperamos echar a perder su fiesta o amenazar sus tradiciones y culturas transmitidas por generaciones. Creemos que existen verdades ocultas detrás de estas celebraciones y todos debemos conocerlas para tener un criterio amplio y entender por completo lo que significa y representa el Día de Muertos y el Halloween. ¿Qué pensarías si te dijera que estas fiestas tienen un verdadero origen maléfico? Que existen sociedades ocultas que se benefician de ustedes para celebrarlas y que tienen como propósito poner una trampa para tu alma. Esta es la verdad analizada a través de un libro que usted y yo y millones de personas consideramos como la verdad y que lleva por nombre la Biblia. Ahora, hay algunos puntos importantes que debemos de entender y con esto voy a terminar. Y les motivo que si alguien no compró el manual, nos quedan como 15 manuales más
puedas comprarlo, porque es mucha la información, es tan interesante. Estuvimos haciendo una investigación tremenda para podérselo traer a sus manos. Entonces no te vayas sin comprar ese manual. Vale lo de una coca de 3 litros. Entonces la coca también es del diablo, hermanos, ¿no? Sé que sabe como a Dios, pero es del diablo también. Ok. Existen 2 posturas que debemos de tomar los cristianos ante el Día de Muertos. Algunos dicen: Día de Muertos es tiempo de evangelizar, salir a hacer luz. Y algunos dicen: Día de Muertos es tan peligroso que mejor ese día me escondo, no salgo de mi casa, no vaya a ser que el diablo o sus demonios me tienten y me quieran hacer caer. Pero quiero dejar este punto bien claro. La Biblia enseña que hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que está sobre los cielos y aún en la tierra, y que debajo de la tierra, en el infierno, causa pavor y causa temor. Y ese es el nombre de Jesús. Y tú y yo, al ser cristianos, somos portadores del nombre que es sobre todo nombre. Entonces los cristianos no le tenemos miedo a un mundo de tinieblas. Jesús nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Porque hay gente que dice, y te lo voy a leer, ¿no? Porque es muy importante saberlo. Lo vas a encontrar en tu manual, por eso te pido que lo compres. En la hoja, me parece que es número 8, porque yo tengo el manual en digital. Te habla acerca de algunas celebraciones que se llevan a cabo por los satanistas. Porque los satanistas, así como nosotros celebramos, por ejemplo, el Pentecostés, algunos de nosotros celebramos la resurrección de Cristo, ellos también tienen fiestas en honor a Satanás y en honor a sus demonios. Y te voy a mencionar solo algunas de ellas. Si las quieres anotar, las puedes anotar. 2 de febrero, Noche de Candelas, que es una noche donde se hace invocación a espíritus y a demonios. Marzo 21, el equinoccio de primavera. Los satánicos hacen esta mención, pongan mucha atención. 3 veces al año los satánicos hacen ayuno y oración. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos satánicos ayunan más que algunos de ustedes, hermanos. Y digo algunos de ustedes porque ¿cuántos están gozosos de que en enero vamos a ayunar 21 días? Ya no escuché tantos amenes ahí, ¿eh? Y algunos dicen: es que ¿por qué ayunar, paz? Pues porque los satánicos ayudan más que tú. Por eso a ellos sí les salen las cosas y a tú no. Porque ellos pagan el precio por ver al diablo moviéndose. A tal grado que desde hace 3 años los pastores de la ciudad nos juntamos los primeros días de enero y subimos a orar a puntos estratégicos. Uno de los puntos que ha ocupado la iglesia satánica en Toluca, porque si no sabías, existen iglesias satánicas en Toluca y no nos vamos tan lejos. En Colinas del Sol hay una, le llaman la iglesia de la Quimera, y es una iglesia de adoración a los satanistas. Se encuentra en los edificios y sabemos de su existencia. ¿Sabes por qué? Porque ya nos vinieron a visitar. Hace como 6 meses estábamos en un culto y de repente vi del lado derecho, de hecho aquí está, no es cierto, nada. Algunos, ay Dios santo, no se espanta, hermano. Del lado derecho se sentaron 2 señoritas. Y digo señoritas porque se veían como de 18, 19 años. Y mientras estaba predicando, el Espíritu Santo me hacía voltear a verlas. Y cuando terminé de predicar, el Señor me dijo: no puedes ir sin que se vayan. Entonces hicimos el llamado a la oración de fe. Ellas no quisieron pasar. Y al final me les acerqué y les pregunté: ¿cómo están? ¿Qué tal les pareció? Y me dicen: no, muy bien, todo muy bonito. Bueno, y son cristianas, vienen por primera vez, cuéntenme. Y me dicen: no, nosotros vamos a una iglesia en Colinas del Sol. Y yo dije: bueno, pues puede ser la iglesia de mi papá, porque mi papá tiene una iglesia ahí, ¿no? O puede ser la iglesia de alguna pastora que abrió su misión. Y le pregunto: ¿y cómo se llama tu iglesia? Y me dice: mi iglesia se llama La Quimera, una iglesia de adoración a Satanás y a la muerte. Y yo me persigné 3 veces y después le pregunté, y me le quedo viendo y le pregunto: ¿y qué haces aquí?
Y ella me dijo esto, escuchen. Ella me dijo, nosotros vamos, creo que se reúnen los sábados en la noche, cada sábado, a hacer las misas satánicas. Y han hablado tanto de la iglesia del centro de Almoloya en las misas que nos dio curiosidad y decidimos venir a conocerla. Entonces ahí mi esposa y yo ya nos volteamos a ver, les predicamos de Cristo, hicieron la oración de fe, vinieron durante 2 o 3 semanas y dejaron de venir. Pero sabes, Satanás es más real de lo que piensas. Hay un mundo de tinieblas que gira alrededor de esta tierra, pero Jesús dio una promesa. ¿Y sabes cuál es la promesa más gloriosa de la iglesia? Que aún ni las puertas del infierno iban a poder contra ella. Yo no sé si alguien se alegra por eso. ¿Sabes qué fue lo que Jesús dijo? Que la única institución empoderada por el cielo para darle una lección al infierno es la iglesia. Ya hay iglesias que se esconden en medio de este tiempo, pero habemos iglesias que nos levantamos para hacer luz y para traer vida en medio de la muerte. ¿Te preguntas por qué vamos a hacer un evento los primeros días de noviembre? Respuesta: porque mientras los hechiceros, los brujos y los satanistas están orando para ver caer a la iglesia, para que México siga atado y no se pueda levantar, un grupo de locos vamos a volver a este lugar un manicomio y vamos a poner el nombre que es sobre todo nombre de los que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, porque la iglesia verdadera no le tiene miedo al diablo. La iglesia verdadera hace correr al diablo. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: no te espantes, hermano. El diablo sigue donde Jesús lo dejó. ¿Y saben dónde Jesús lo dejó en la cruz? Debajo de la planta de nuestros pies. Amén. Y termino con estas dos. Hace como año y medio estaba en un lugar, en un mercado, iba caminando y llego a comprar verdura y dentro del negocio estaba un brujo haciendo sus cosas. Entonces el brujo le estaba haciendo una limpia y pasándole copal a la señora ahí del mercado, y yo no me había dado cuenta. Y de repente me dice mi esposa: voltea. Y cuando volteo y veo al cuate que está haciendo sus ondas, con el simple hecho de voltearla a ver, el tipo volteó y tiró todas sus cosas. Y me volteé a ver y empieza a hablar en lenguas demoníacas. Pero mientras él habló en lenguas demoníacas, dije: pues Dios me dio las mías. Entonces empecé y cuando empiezo a hablar en lenguas del espíritu, el tipo avienta todo y salió corriendo. Y la señora se quedó con el huevo ahí al lado y todo, ¿no? Y ya cuando se echa a correr el brujo, nada más le dije: 2 kilos de tomate, por favor. Y me fui rapidito. Pero somos una iglesia de poder y de autoridad. Somos una iglesia que Dios nos llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Alguien puede creer eso? La Biblia enseña. Si vas a aplaudir, hazlo con ganas, porque si no, esto suena horrible. Pero te lo pongo de esta manera. La Biblia enseña que los que somos ungidos por el Espíritu Santo, aún en los huesos cargamos unción. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Cuando yo estaba chamacón, hace poquito tiempo, leí un versículo, ya no te lo leo por cuestión de tiempo, pero la Biblia dice que acababa de morir el profeta Eliseo. Y la escritura enseña que enterraron a Eliseo, pero cosa extraña, y todavía me sigo preguntando, cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Eliseo. Dice la Biblia que metieron en la tumba a Eliseo, pero no le taparon el hueco, ¿no? Y a mí me llena de curiosidad, ¿por qué chihuahuas no le taparon el hoyo a Eliseo? Pero dice la Biblia que mientras estaba Eliseo muerto en su tumba, de repente unos forajidos, unos maleantes, tomaron a un hombre y lo mataron. Y para querer esconder el cadáver, dice la Biblia que tomaron al muerto y lo aventaron en la tumba de Eliseo. Y solo bastó que el muerto cayera en la tumba de Eliseo para que reviviera. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad a los hijos de Dios, aún hasta en los huesos. ¿Y sabes qué es lo más glorioso de esto? Que ya lo comprobamos. Porque hace tiempo, no te voy a decir quién, pero llegó un hermano, que ahora es hermano,
pero venía de una iglesia satanista. Y él me contó que él se dedicaba a hacer ritos en los panteones, adorando a ídolos africanos como Shango, el Ewa, Yemayá y algunos otros, que si no sabías, algunos de ellos tienen nombre de algunos santos en la iglesia católica. Luego te lo predico. Y dice que cuando ellos llegaban al panteón, para que la brujería funcionara, tenían que hacer los ritos sobre la tumba de gente que fuera católica. Ahí hay algo en qué pensar. Y dice que en una ocasión él iba con el babalao, que es el sacerdote satánico. Iban buscando la tumba y él iba haciendo sus invocaciones. Y dice que él de repente se acerca a una tumba y le dice al sacerdote: ¿por qué no la haces en esta? Y se acerca el sacerdote, y cuando se acerca brinca y da un paso para atrás y dice: no, ahí no podemos. Y le dice este cuate: ¿y por qué no podemos ahí? Y dice: porque ahí murió un cristiano y aún sus huesos tienen poder y lo nuestro no prospera. Yo no sé si alguien está entendiendo eso, pero ¿sabes qué es lo que te estoy intentando decir? Con Jesucristo nadie puede. Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, de los que están arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y hay gente que le tiene miedo a los hechiceros y a los brujos, pero cuando tú lees el libro de Hechos, la Biblia enseña que en el libro de Hechos solo había dos caminos para los brujos y los hechiceros: o se arrepentían y se convertían, o el Espíritu Santo los mataba, porque la unción de Dios es más poderosa que el mundo de tinieblas que se quiere levantar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así es que para terminar esta enseñanza, se me ocurre terminarla de dos maneras. Número uno, ponemos nuestra ofrenda. No es cierto. Número uno, darte una exhortación. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no nos hacemos partícipes de nada de este mundo de ocultismo. La Biblia dice que pobre de aquel, que hay de aquel que habiendo tomado el arado de un paso para atrás. O somos de la luz o somos de las tinieblas, pero nadie que siendo luz pretenda caminar en tinieblas es digno para el reino de Dios. Y queremos exhortarles a eso, que si tu hijo reprueba, que repruebe, pero que aprenda a honrar a Dios. Que si les baja calificación, que si llevan consecuencias, que lo haga, pero que aprenda a honrar a Dios. Amén. Y número dos, quiero orar para que Almoloya sea una Almoloya para Jesucristo. Almoloya es una ciudad llena de ocultismo, de satanismo, de tanta religiosidad, pero si Dios nos trajo a Almoloya es porque nos trajo para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Así es que ponte de pie y vamos a orar por Almoloya de Juárez, y vamos a pedir que el nombre de Jesús se expanda al norte, al sur y al este y al oeste. Si es así, cuento 3 y quiero escuchar tu voz orando por Almoloya de Juárez. 1, 2, 3. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, porque tu palabra dice que donde hay 2 o más personas en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Y creemos que nos trajiste a Almoloya de Juárez, que es una tierra dura, es una tierra difícil, pero creemos que nos trajiste porque nos diste la confianza, porque confiaste en nosotros, nos amaste y sabías, Señor, que íbamos a hacer una iglesia que le iba a hacer guerra al mundo de tinieblas y de oscuridad. Es por eso que en el nombre de Jesús, así como lo hizo Moisés, cubrimos los quicios y los lindeles de esta congregación. Declaramos que el enemigo no tiene autoridad, no tiene control, no tiene gobierno. Si esta iglesia ha sido maldecida por el enemigo, si esta iglesia ha sido maldecida por las brujas, por los demonios, por los hechiceros, clamamos la unción del Padre que vuelve maldiciones en bendiciones, y que mientras el enemigo más nos quiera maldecir, en el nombre de Jesús seamos más bendecidos. Oramos para que esta iglesia siga siendo luz en medio de las tinieblas. Oramos para que esta iglesia resplandezca en medio de la oscuridad, y clamamos tu palabra, Señor.
Señor, porque tu palabra dice que contra la iglesia ni las puertas del Hades prevalecerán. Así es que oro, Padre Celestial, y pedimos y rogamos que envíes ángeles y querubines con espada desenvainada, guardando, cubriendo, protegiendo a cada familia de amigos del Espíritu, Señor. Tu palabra dice que en los últimos tiempos, Señor, la maldad se multiplicará. Tu palabra dice que en los últimos tiempos, Señor, veremos cada día más mal, más promiscuidad, más depravación, más enfermedad. Pero en medio de los tiempos más difíciles para el mundo están los tiempos de mayor oportunidad para tu iglesia. Y oramos porque queremos ser luz. Levanta tus manos y dile al Señor: danos gracia de ser luz en medio de las tinieblas. No te canses, ora un minuto más. Ora un minuto para que seamos luz. Ora un minuto más para que podamos brillar en medio de las tinieblas. Jesús dijo que si se prende una luz, la luz no se pone detrás o debajo de la cama. La Biblia dice que si se prende una luz, la luz se pone en alto. Y creemos que Amigos del Espíritu Almoloya de Juárez es una luz que está puesta en alto, porque va a alumbrar a muchos con la verdad y la palabra del Señor. Oramos, Señor, para que en este evento del 28, Señor, veamos vida, veamos libertad. Este evento se llama Él es vida, Señor, porque mientras otros adoran a la muerte, nos vamos a unir con más de 1500 personas a declarar que en Toluca, que en Villa Victoria, que en Sinacantepec, que en Metepec, que en Villa Victoria, Señor, tú eres vida, tú estás más vivo que nunca, Señor. Y oramos también por el evento del 4 de noviembre, Señor, porque tú nos inspiraste a llamarle incendiarios. Y si somos incendiarios es porque estamos encendidos. Así es que levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, enciéndenos para hacer luz en medio de las tinieblas. Juan capítulo 13, capítulo 4 dice: Juan era una antorcha encendida que alumbraba. Nosotros anhelamos ser esa antorcha, Señor, en nuestra ciudad. Anhelamos que mientras esta iglesia siga abierta, almas seguirán llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro lema es creer que una iglesia que no gana almas no justifica su existencia. Y nosotros clamamos porque sigan llegando almas a tus pies, porque el evangelismo que se va a hacer este domingo a las 9 de la mañana nos lleve a hacer luz en medio de las tinieblas, y la gente conozca que hay un Señor y un Salvador en Almoloya de Juárez, y que su nombre es Jesús de Nazaret. Esto lo oramos, y lo oramos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. No, si se lo vas a dar, dáselo con ganas, porque tenemos un Dios que es vida, que es libertad. Y estamos en una iglesia que fue llamada para hacer luz en medio de las tinieblas. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: eres luz en medio de las tinieblas. No olviden que los boletos para el evento del sábado están a la venta. No se lo vayan a perder. Les amamos. Que Dios les bendiga.